Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung Q80A, el cual viene con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local y tecnología de color QLED. A la derecha el TCL C825 también tiene tecnología de color QLED o de Quantum Dots y tiene tecnología de retroiluminación mini LED, que es una especie de Full Array pero con bombillitos LED más pequeños y una mayor cantidad de ellos, y también por supuesto con la función de atenuación local. El Samsung tiene panel ADS y el TCL panel VA. Quiero recalcar que el demo que están viendo en la parte de atrás tiene el modo película en el caso del Q80A y el modo cine en el caso del C825, que serían los modos de imagen más equiparables entre ambos televisores. Entonces miren, empiezo primero por el apartado Smart. El sistema operativo del Samsung es Tizen, propio de esta marca, y el del TCL es Google TV, basado en Android 11. La experiencia que yo he tenido con ambos televisores, utilizándolos por varias horas, desde mi punto de vista me gusta más la optimización del sistema operativo Tizen de este y de otros televisores Samsung. El Google TV de este TCL no es que sea malo, simplemente que tiene dos cosas que desde mi punto de vista me molestan o no me gustan. La primera es que he experimentado ya muchas trabas, pegas o problemas, principalmente con la aplicación YouTube nativa del televisor, que es la que yo más utilizo. Se queda trabado, si quiero resetearla, darle atrás o inicio y volver a ella, a veces no inicia la aplicación como tal, me toca desconectar el televisor de la red eléctrica para hacer funcionar de nuevo esa aplicación. Y eso me lleva al otro punto que no me gusta mucho del televisor, y es que se demora mucho tiempo en encender luego de tenerlo desconectado de la red eléctrica, entre 40 y 50 segundos, entre 40 y 50 segundos. Mientras que el Samsung lo desconecto de la red, lo vuelvo a conectar y se demora 5 segundos, 10 como máximo, para que ya esté totalmente funcional y rápido. El sistema operativo de ambos televisores es relativamente rápido, pero me gusta más la optimización del Tizen. De los televisores con Google TV o Android TV, hasta ahora sigo pensando que los Sony son los mejor optimizados en este momento. No he tenido problemas con ellos, pero al inicio, después de conectarlos de nuevo a la red eléctrica, sí también es muy similar. Entonces en eso son muy iguales casi todos los televisores con Android TV o con Google TV. Por todo lo demás, por supuesto, el Google TV tiene la ventaja de tener el asistente de Google, aunque el Tizen también en algunos países lo tiene, pero aquí en Colombia no sé por qué no lo soporta. Aunque unos suscriptores me dicen que cambiando la región es posible, luego lo intentaré. Como tal, el Q80A, por lo menos aquí en Colombia, solamente soporta el Bixby Voice, que es el asistente propio de voz de este sistema operativo Tizen, y el Google TV, por supuesto, el asistente de Google. Y la otra ventaja es que se le pueden instalar archivos APK. Otra ventaja del TCL es que tiene una increíblemente más alta cantidad de almacenamiento de 23 GB, mientras que en el Q80A es de 3,85 GB. Como ya mencioné, se le pueden instalar archivos APK al TCL, mientras que al Samsung no. El TCL, si bien cuenta con esta cámara web que viene incluida con el televisor, al Samsung se le pueden adaptar unas cámaras web Logitech conectándolo a un puerto USB, y es posible utilizar esa cámara, por ejemplo, con la aplicación Google Duo del televisor o con la función de Multiview. Ambos soportan la función de compartir pantalla y también la función de Multiview. En ambos también es posible entrar a navegadores de internet. El Samsung cuenta con uno propio del sistema operativo Tizen, y en el caso del TCL tiene más aplicaciones que pueden cumplir esa función, muchas más aplicaciones, mientras que recuerden que en el Tizen de Samsung solamente es
un navegador de internet. Ventaja del Q80A, que su control es más pequeño, más ergonómico, se puede cargar con panel solar, con la luz también que proveen los focos, y también vía puerto USB tipo C. Bueno, y una ventaja que tiene el TCL, que para muchos puede ser relevante, es que la relación de aspecto o el tamaño de pantalla lo permite cambiar tanto al conectar un dispositivo a algún puerto HDMI como al utilizar alguna aplicación nativa del televisor, mientras que el Q80A solamente lo permite al conectar algo a alguna entrada HDMI. No lo permite cuando se observa contenido a través de alguna aplicación nativa del televisor, y a algunas personas eso les puede gustar del TCL porque eliminan de alguna forma esas bandas horizontales verticales en algunos tipos de contenido, y a algunas personas eso les puede parecer muy relevante a la hora de decidir por cuál de los dos televisores irse. Ahora bien, en cuanto a calidad gráfica, quiero empezar hablando primero con lo que tiene que ver con la uniformidad de colores negros, el rendimiento en escenas oscuras de ambos televisores. Miren, recuerden que ese es el Q80A, que no cuenta con retroiluminación mini LED, como si por ejemplo la tiene el QN85A. Yo ya no tengo el QN85A, así que no puedo compararlo contra este TCL. Este tiene retroiluminación Full Array, como ya saben, con Local Dimming y también panel ADS. El TCL, vuelvo y repito, tecnología mini LED, que es una especie de Full Array con bombillitos LED más pequeños y una mayor cantidad de ellos. Y en teoría se supone que debería tener un mejor rendimiento en escenas oscuras. Y en algunas partes lo tiene. O sea, las zonas atenuadas lucen un poco más oscuras en comparación al Q80A. Sin embargo, el problema del TCL es que su atenuación local no está bien optimizada desde mi punto de vista. En alto atenúa muy bien las zonas, pero se genera mucho efecto blooming en el resto de formas que tienen más color. O sea, atenúa muy bien las zonas que deben ir atenuadas o más oscuras, pero el resto de zonas generan ese efecto blooming cuando se coloca la atenuación local en alto. De alto pasa a bajo, ese es el problema. De alto a bajo se nota muchísima diferencia. En bajo se nota un poco menos el efecto blooming, pero ya empieza a aparecer mucho clouding. Y en desactivado, pues por supuesto se va a notar increíblemente más clouding. En estas escenas, si ustedes pueden notar, estoy colocando el Local Dimming o atenuación local en el TCL en alto, que sería lo más recomendado, aunque genere mucho blooming. Y en el caso del Q80A, la atenuación local, a pesar de que no tiene mini LEDs como tal, pero que sí tiene Full Array, aunque sea un Full Array básico por así decirlo, su función de atenuación local está mucho mejor optimizada. De alto pasa a normal y de normal a bajo. No hay una opción de desactivar esa función, lo cual me parece bien. No veo por qué alguien quiera desactivar la atenuación local en un televisor con este tipo de tecnologías de retroiluminación. Entonces miren, en alto es cierto, claro, en el Q80A también se nota mucho efecto blooming y algo de clouding, pero en normal, que es lo más recomendado, no se nota tanto ese efecto blooming. De hecho, puede pasar desapercibido en la gran mayoría de contenido. Y con estos resultados, desde aquí les digo que en esta área yo prefiero 1000 veces el Q80A. Me parece que tiene mejores resultados, a pesar de que tiene panel ADS y de que no cuenta como tal con mini LEDs. No sé ustedes qué piensan al respecto. Yo creo que los resultados dicen todo. No estoy diciendo que el TCL haga un trabajo terrible, de hecho también me parece muy bueno, mucho mejor en comparación a otros televisores con paneles VA que no cuentan con tecnología de retroiluminación mini LED, pero entre estos dos sigo pensando que el Q80A, a pesar de que no tiene mini LEDs y tiene panel ADS, hace un mejor trabajo, tiene una atenuación local mucho mejor optimizada. No sé si más adelante al TCL le añadan alguna optimización de la función de atenuación local por medio de software. No creo, la verdad, porque no es tan fácil como tal por medio de software arreglar esto, pero
quizá lo hagan, no lo sé, habrá que esperar. Pero desde ya les digo que el Q80, como pueden notar, desde el principio, sin actualizaciones, ya su atenuación local era muy buena si la aplican en normal. En el modo juego la cosa cambia a favor de ambos, pero sigue siendo mejor los resultados en el Q80A. En el Q80A con el modo juego se pueden dar el lujo de colocar la atenuación local en alto y va a generar muy buenos resultados, muy poco blooming, muy poco clouding. Y en el TCL también, pero sigue siendo con el modo juego los resultados un poco mejores, o de hecho mucho mejores diría yo, en el Q80A sorprendentemente. Entonces, si estos fueron los resultados con el Q80A, yo diría que con el QN85A, que sí tiene mini LEDs y también tiene una muy buena optimización de su atenuación local, serían mejores. Entonces, entre el Q80A y este TCL en escenas oscuras, yo prefiero el Q80A. Y entre el QN85A y este TCL, aunque ya no lo tengo, el Neo QLED QN85A, también preferiría el QN85A en escenas oscuras por su mejor optimización de la función de atenuación local. Antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que también se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si pueden adquieran una membresía del canal, de esa forma además me podrían apoyar, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto a las cantidades de brillo en ambos televisores pueden variar dependiendo de cada modo de imagen y de si el contenido tiene rango dinámico estándar o alto rango dinámico. Por ejemplo, con el modo cine en rango dinámico estándar, el Q80A alcanza aproximadamente 653 nits y el TCL aproximadamente 654 nits. En alto rango dinámico ya el Q80A gana con 869 nits y el TCL 712 nits. Pero con el modo juego, por ejemplo, el TCL alcanza en alto rango dinámico 1769 nits, mientras que el Q80A 832 nits. Ahorita van a ver esa diferencia cuando hable del apartado gaming. En general, en casi todos los modos de imagen, el Q80A muestra muy buenos resultados, pero es superado por el TCL. No es una diferencia brutal, aunque sí lo sea en teoría. En la práctica no se nota tanto dependiendo de cada tipo de contenido, pero está ahí. Quienes quieran más brillo, por supuesto el TCL va a ser una mejor opción entre estos dos televisores. Sin embargo, sigo pensando que la cantidad de brillo que ofrece este Q80A es más que suficiente para disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico, y también al ver contenido que no tenga rango dinámico, que no tenga alto rango dinámico. Ya en cuanto a colores, lo que deben saber es que el panel ADS del Q80A usualmente genera mejores resultados. Hay como mejor equilibrio o balance entre todos los colores y también entre las partes con color y las partes oscuras desde mi punto de vista, aunque sí es cierto que en algunas escenas con algunos modos de imagen, como por ejemplo el dinámico, los colores verdes a veces tienden a lucir un poquito más saturados de lo normal, y también los colores rojos. No es algo brutalmente notorio, pero en algunas escenas sí puede pasar como algo muy perceptible ante el ojo de casi cualquier usuario. Y en el caso del TCL, este en cada modo de imagen cuenta con la función de color dinámico, que lo que hace es mejorar los colores en cuanto a saturación. Genera muy buenos resultados, es verdad. Se notan en algunas escenas más saturados. Eso a algunas personas les puede parecer bueno y a otras no tanto. Pero en general, sí, con el color dinámico en el TCL se muestran más saturados, pero sigo pensando que la combinación de los colores, por así decirlo, sigue siendo mejor desde mi punto de vista en el Q80A, y eso es gracias a su panel ADS.
o no sé ustedes qué piensan al respecto, cuál les gusta más en cuanto a representación de colores. Y también cabe resaltar que en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. La diferencia es que el Q80A no soporta Dolby Vision, mientras que el TCL sí soporta Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. Aunque ya entonces, hablando del apartado gaming, es importante mencionar que el TCL, el Dolby Vision para gaming, solamente lo soporta con una tasa de refresco de hasta 60 Hz. Cuando se activan los 120 Hz, no sé por qué no funciona el Dolby Vision para gaming. Y en el caso del Samsung, se supone que esta marca planea lanzar el HDR10 Plus para gaming en este año. Esperemos que este televisor reciba esa actualización por medio de software. Entonces, apartado gaming, es importante mencionar que el modo juego del TCL de fábrica viene con un tono de color muy cálido, por ende lo voy a colocar en normal, que es el equivalente al estándar del Q80A para hacer esta comparativa más pareja. También es importante mencionar que el color dinámico en el modo juego, cuando hay videojuegos que tienen alto rango dinámico, no sé por qué el televisor no lo activa, o sea, genera los mismos resultados si lo activo o no lo activo. Por ende, en este modo juego, en algunas escenas se nota más volumen de color o más intensidad de color en el Q80A, pero sigo pensando que el TCL hace un muy buen trabajo en esta área. Es importante destacar también que el TCL tiene dos puertos HDMI 2.1, mientras que el Q80A un solo puerto HDMI 2.1. En ambos casos soportan los 120 Hz en 4K y también frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync. En cuanto a tiempos de input lag, como muchos de ustedes ya saben, yo no tengo un dispositivo que me permita medir este tipo de tiempos, pero de acuerdo a la página de ratings.com, para el Q80A en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico es de 9,6 milisegundos y en 4K a 120 Hz de 5,3 milisegundos. De acuerdo a los datos que veo en la práctica, yo diría que el TCL podría tener valores de input lag muy similares. Me parece que ambos en este aspecto generan muy buenos resultados, aún para aquellos gamers que sean muy exigentes en esta área. Y en cuanto a calidad gráfica, me parece que los dos generan también muy buenos resultados. Obviamente, como ya les había mencionado, el TCL muestra una mayor cantidad de brillo, eso es muy notorio, pero sigo pensando que el Q80A hace un trabajo más que suficiente, casi que para cualquier gamer. Pero obviamente, si quieren más brillo, el TCL va a ser una mejor opción. En cuanto a nivel de detalle, fluidez, manejo del movimiento, es muy bueno en ambos televisores. De eso simplemente no hay dudas, no tengo quejas. En cuanto al apartado gaming, de ninguno de estos televisores. De pronto lo del Dolby Vision para gaming en el TCL, aunque en general entre Dolby Vision y HDR10 las diferencias son muy pocas, y es verdad que el Dolby Vision puede ayudar a acentuar un poco más los colores negros, pero no es una diferencia bestial. Y sí es cierto que las zonas con más oscuridad se notan por obvias razones mucho más claras y con mayor facilidad para notar detalles en el TCL. Y en el Q80A, con su panel ADS, esas zonas lucen mucho más oscuras, pero debido a que tiene una relativamente buena cantidad de brillo, no lucen tan oscuras y aún así puede resultar relativamente fácil notar los detalles en esas zonas con más sombra. En cuanto a la uniformidad de colores grises en ambos televisores, me parece que es muy buena. El efecto de pantalla sucia es muy poquito perceptible, o de hecho casi imperceptible en ambos televisores. Y si bien los bordes en ambos televisores lucen un poquito sombreados, no es algo bestialmente notorio. Y cuando se observa contenido normal, esos bordes sombreados pueden pasar desapercibidos, al igual que el efecto de pantalla sucia.
Los ángulos de visión en ambos televisores son buenos, pero obviamente son mejores en el Q80 por tener panel ADS. El TCL, a pesar de que tiene panel VA, no me parece que tenga ángulos de visión tan terribles, pero obviamente son mejores en el Q80 por obvias razones. Y el manejo de los reflejos, si bien en ambos televisores con estos resultados se asemejan mucho, el TCL, por tener mayor cantidad de brillo, es más recomendado para una habitación que reciba, por ejemplo, muchos reflejos por parte de las ventanas. El Q80 también hace un muy buen trabajo, pero es mejor en el caso del TCL. Hablando del escalado de imagen, es importante mencionar que también estoy utilizando el modo película en el Samsung y el modo cine en el TCL. Y no me canso de mencionarles lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos que son de gama alta, van a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. El TCL es un televisor considerado como gama alta y el Q80 digamos que es un gama media alta. Entonces, si el contenido tiene 720p o HD o una menor resolución, en ambos televisores se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, pero en ambos el trabajo es prácticamente igual y esas partes podrían pasar desapercibidas o por lo menos ser muy tolerables para la gran mayoría de personas. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, de hecho hace asemejar como si los resultados tuvieran más resolución, aunque aún así no alcanzan el 4K como tal. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, en ambos televisores el trabajo de escalado de imagen va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, estas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es casi igual, es un poquito alto pero nada exagerado, es un poquito más alto en el Q80, no estoy seguro por qué, porque el TCL tiene más brillo, probablemente porque la atenuación local está más optimizada en el Q80 y de pronto tiene que utilizar más energía para funcionar, la verdad no lo sé, pero sea como sea, en ambos no es brutal y no se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Hablando de sonido, la potencia, al menos en teoría, de este Q80 es de 60 watts y en el caso del TCL de 50 watts, el TCL tiene un subwoofer con 20 watts y dos parlantes de 15 watts cada uno para un total de 30, o sea un total global de 50 watts con tecnología OnQ. En teoría se supone que es más potente el sistema de sonido del Q80, pero en la práctica es más potente en el TCL. Al final van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores y me parece más potente y se nota mucho la diferencia en el caso del TCL. El Q80 hace un muy buen trabajo, pero es mejor en bajos y en fidelidad el TCL. En cuanto a tecnologías, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio. El Q80 solamente soporta tecnologías Dolby Audio como Dolby Atmos, por ejemplo, al conectar algún dispositivo HDMI compatible con estas tecnologías al puerto con soporte para canal de retorno de audio mejorado, mientras que el TCL no importa si se conecta a un puerto o si se utiliza alguna aplicación nativa del televisor, se van a poder utilizar estas tecnologías. El TCL cuenta además con tecnologías DTS y el Q80 no. En el manejo del movimiento, los dos televisores realizan un muy buen trabajo. El Samsung en cada modo de imagen cuenta con el parámetro que se conoce como ajustes de claridad de imagen. Lo pueden colocar en personal y modificarlo de forma manual o simplemente en automático, donde la mayoría del tiempo realiza el mejor trabajo posible. Y en el caso del TCL
cuenta con el parámetro conocido como claridad de movimiento, que también ayuda a mejorar notablemente la fluidez en cada escena. Ya entonces, para terminar, si ustedes me preguntan a mí entre estos dos cuál escogería yo, sin duda alguna yo me iría por el Q80A. Me parece que su cantidad de brillo es más que suficiente, su función de atenuación local está mejor optimizada, a pesar de que tiene panel ADS. Recuerden que en escenas oscuras usualmente los paneles VA son superiores a los paneles ADS, pero como pudieron notar, a pesar de eso, su función de Full Array con atenuación local me pareció mejor optimizada. Mejores resultados en escenas oscuras, de eso creo que no hay dudas. Y además, como ya mencioné desde el principio, me gustó más la optimización del sistema operativo Tizen, por lo menos desde mi punto de vista. Además me gusta más el diseño del One Remote, se puede cargar panel solar vía puerto USB. Y los colores también, en cuanto a representación, me gustaron más en el Q80A. Y su sonido, a pesar de que no es tan potente como el del TCL, me pareció que es también muy bueno. Podría ser más que suficiente, para mi caso puede ser más que suficiente, pero si quieren un sonido increíblemente potente, porque la diferencia sí la noté bastante esta vez entre ambos, sí noté una gran diferencia a favor del TCL, por supuesto. Este C825 en ese aspecto va a ser una mejor opción. Además, el TCL por supuesto tiene una mayor cantidad de brillo, por lo menos en la gran mayoría de modos de imagen, y eso a algunos usuarios sé que les gusta muchísimo. Y el hecho de que tenga Google TV y se le puedan instalar archivos APK para algunas personas también puede ser un punto extra a favor del TCL como tal. Pero repito, me iría por el Q80A. Yo, no sé ustedes. Y entre el QN85A, que es Neo QLED, y este TCL, también me iría por el QN85A. No lo tengo ya para poder compararlo, como ya mencioné, pero de acuerdo a lo que puedo recordar cuando hice la review de ese Smart TV, también me parecía que la función de atenuación local estaba mejor optimizada, y como el QN85A tiene mini LEDs, por supuesto es mejor en comparación a estos dos televisores. Entonces, repito, entre este Q80A y TCL me iría por el Q80A, sin desmeritar el trabajo del TCL, que en términos generales me pareció también muy bueno. No sé ustedes qué piensan al respecto, por cuál se irían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal si les queda fácil, para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The Swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our